Bueno, muy bien. Este tema es algo que probablemente nos va a empezar a sonar a todos nosotros, especialmente los que trabajamos en ginecología, obstetricia, fertilidad, porque vemos todos los días embarazos que terminan en abortos. Aproximadamente el 10 al 15% van a terminar en aborto, y de estos el 50% ocurren por diferentes tipos de anomalías genéticas. Porcentaje alto son trisomías, que es el 61%, triploidías el 12.4%, monosomías un 10%, sobre todo el cromosoma X, pero el resto de alteraciones estructurales ocurren por rearreglos cromosómicos, que son el 3 al 9%. Y un par de datos que son muy importantes para la Organización Mundial de la Salud, y es que el 20% de la mortalidad infantil ocurre por una enfermedad genética, y aproximadamente el 18% de las entradas a urgencias ocurren en este grupo de pacientes. Y otro dato que también tengo por ahí en la cabeza que quería traerlo es que 8 de cada 10 niños que nacen en este momento son portadores de alguna enfermedad genética rara. En el mundo se han detectado aproximadamente 6.000 a 7.000 enfermedades hereditarias, y de esas, Colombia tiene 2.198 enfermedades incluidas en la resolución 5265 del 2018, que fue la última resolución que se sacó con respecto a la identificación de enfermedades genéticas. Existen grandes retos, especialmente porque cuando se diagnostica un niño que presenta una enfermedad genética, son diagnósticos tardíos, es decir, no estamos hablando que al momento del nacimiento este niño es diagnosticado, sino que se diagnostica cuando empieza a presentar complicaciones, empieza a presentar una alteración en el desarrollo psicomotor, problemas alimentarios, alergias a los lácteos, alteraciones a las proteínas de la leche, un montón de cosas. Entonces son niños que se diagnostican de forma tardía, y eso es lo que va a generar un costo tan alto de las enfermedades genéticas. Las herramientas diagnósticas, desafortunadamente hasta el momento, seguramente muchos de ustedes no han escuchado todas las herramientas diagnósticas que existen, y todos los días salen nuevas herramientas, nuevos protocolos, nuevas opciones de diagnóstico para estas enfermedades, y también las opciones terapéuticas muchas veces son limitadas y otras veces son muy costosas. El costo anual en España, que esto es un estudio del 2000, en promedio por paciente era de 4.300 euros, lo que generaba un costo total de 29.349.279 euros por diagnóstico. Y en ese momento, cuando se hizo ese estudio, solamente existían 500 enfermedades hereditarias diagnosticadas. Extrapolé esto y logré encontrar unos datos, que son unos datos del Ministerio de Salud para el 31 de diciembre del 2021. 58.032 personas en Colombia han sido diagnosticadas con enfermedades huérfanas, y el costo de los medicamentos puede llegar hasta los 500 millones de pesos por paciente por año. Y los costos indirectos de tener una enfermedad genética son aproximadamente 2 millones por mes, lo que significa que el costo de una enfermedad de estas puede ser gigante, puede ser casi incluso más alto que la reforma de salud que se está desarrollando en el Congreso. Y el tamizaje neonatal supera más o menos los 325 millones de pesos al año. Esto de 325.000 millones de pesos si hiciéramos el tamizaje neonatal para la población general, lo que significa que es un costo bastante elevado. Con respecto a las mutaciones, yo sé que muchas veces uno le hablan esto y la genética vuelve, le entra por un oído y se sale por el otro. Cuando hablamos de las mutaciones monogénicas, estamos hablando de mutaciones pequeñas correspondientes al ADN de un solo gen, que en la mayoría de las veces son hereditarias. No el 100% de las mutaciones son hereditarias, pero un porcentaje alto. Y cuando se presenta de forma dominante, el 50% de la descendencia va a presentar la enfermedad, mientras que cuando son recesivas, solamente se va a presentar en el 25%. Cuando son ligadas al X o al Y, los porcentajes pueden variar de acuerdo a la fuerza que tiene la alteración, pero va a ser, dependiendo del sexo, un 50% de los niños o de las niñas pueden presentar esta enfermedad. Enfermedades dominantes, conocemos, traje algunas de las más frecuentes, pero son muchísimas. La enfermedad de Huntington, la enfermedad de Marfan, la distrofia de Steinter y la neurofibromatosis tipo 1 y 2 son algunas de las dominantes. En cuanto a las recesivas, la fibrosis quística, la anemia de Fanconi, la atrofia muscular espinal y la beta-talasemia son algunos de los ejemplos más frecuentes. Y ligadas al sexo, el síndrome de X frágil,
las distrofias musculares de Duchenne y Becker, la hemofilia y la retinosis pigmentaria. Tenemos la tendencia de confundir las enfermedades monosómicas con las alteraciones estructurales o los rearreglos estructurales cromosómicos. Y la diferencia con los rearreglos estructurales es que en los rearreglos ocurre un cambio dentro del mismo cromosoma. Y esto se puede dar de forma heredada a través de uno o de los dos padres. Y unos ejemplos de estas son las translocaciones, las deleciones, las duplicaciones, inversiones o las translocaciones robertsonianas. Enfermedades como el síndrome de Prader-Willi, Engelmann o el síndrome de Creutzfeldt son algunos de los ejemplos más comunes o más frecuentes que presentamos en este grupo de pacientes. Y la diferencia con respecto a las monosómicas es que estas pueden ser diagnosticadas tanto por FISH como por NGS. Este grupo de pacientes pues, son diferentes y finalmente cuando uno se va a enfrentar a un paciente que viene con una enfermedad monogénica o que viene con un diagnóstico simplemente un síndrome con un nombre raro, lo más recomendable es antes de tomar la decisión con respecto al grupo o al tipo de tratamiento, al tipo de diagnóstico que le va a realizar, simplemente tómese 5 minutos, buscar a través de la página de OMIN, hacer un estudio, revisar simplemente el grupo de enfermedades al que pertenece y saber si es un tipo de mutación monogénica o si corresponde a un rearreglo estructural dentro del gen. Cuando uno se enfrenta a un paciente que tiene alguna de estas enfermedades, yo puse acá algunos ejemplos de los escenarios más comunes, y es una paciente que viene con un embarazo con un curso normal. Nace su bebé y su bebé empieza a tener problemas para la deglución, no levanta la cabeza, no tiene movimientos motores de las extremidades y empieza a perder fuerza de todas las extremidades y de la cabeza. Le hacen un diagnóstico de un síndrome de Duchenne o una enfermedad de un AME tipo 1. Y estos son pacientes que para ellos será muy costoso el tratamiento de ese niño. Evidentemente será un trauma gigante lo que genera para ellas esto. Y definitivamente lo primero que van a pensar es, pues me dedico a este niño y definitivamente no me puedo volver a embarazar. Y desafortunadamente ese es el mismo mensaje que muchas veces se les está entregando. Otro grupo de pacientes son aquellas pacientes que vienen con infertilidad o con abortos recurrentes, 3, 4, 5 abortos, y toman la decisión de pasar a un no embarazarse o embarazarse con donante de óvulos o con donante de semen o simplemente olvidarse del embarazo. Y otro grupo de pacientes son aquellos que vienen ya con un antecedente familiar donde su familia existe ya una enfermedad diagnosticada y simplemente dicen, bueno, pues yo ya sé que en mi familia existe esta enfermedad y puedo simplemente esperar lo mejor y que Dios me lleve y me guarde y que no me dé a mí lo mismo, ni a mis hijos o a mis nietos les vaya a pasar lo mismo. Entonces, cuando tenemos un paciente que viene con alguna enfermedad genética o que viene en alguno de estos escenarios, generalmente nos preguntan, bueno, yo puedo hacerme algún estudio genético, yo puedo hacerme algo para que esto no me vuelva a pasar y no volver a tener un niño con una enfermedad. Y generalmente nosotros tenemos dos botones en la cabeza y uno es o gritamos o lloramos porque no conocemos o no sabemos qué opciones existen para poder hacer un diagnóstico preimplantatorio o un diagnóstico previo al embarazo que puede ser un estudio de portadores. Este estudio de portadores es un estudio bastante bonito. Es un test de ADN que se hace en sangre a personas que son sanas. Es un estudio que va a identificar quiénes son portadores de variantes responsables de enfermedades hereditarias de tipo monosómico. Y es una oportunidad importante, es una oportunidad gigante para coger este grupo de pacientes, este 9-10% de pacientes que pueden prevenir o que se puede prevenir un niño que venga con alguna de estas enfermedades y que pueda generar el costo que está generando no solamente a nivel familiar, a nivel personal, sino también para toda la sociedad. Hay unos números mínimos de enfermedades, desafortunadamente quedó mal, pero generalmente los estudios que se hacen son sobre X frágil, sobre fibrosis quística, sobre neurofibromatosis y sobre las beta-talasemias. Pero existen otros grupos de estudios que pueden generar un panel completo de estas enfermedades genéticas, hacer un estudio como el estudio FOCUS, donde en lugar de revisar 3 o 4 enfermedades, se puede revisar incluso hasta 299 genes que puede presentarse hasta 363 enfermedades, o un estudio universal donde uno puede estudiar más de 2400, es decir, casi todas las enfermedades que se han estudiado en el mundo, se puede hacer un estudio súper completo con respecto a esto. Les traje unos grupos de pacientes o les traje unos ejemplos de los escenarios que uno puede tener.
donde una pareja sana se realiza un estudio preconcepcional, pues no voy a poner el nombre de la pareja, pero este es el resultado. Ese resultado nos va a mostrar cuándo fue la muestra tomada, el resultado que se hizo y qué ocurre. Entonces, esta es una pareja sana que realiza un estudio preconcepcional. Doctor, yo quiero embarazarme, pero quiero estar tranquilo y saber que no voy a tener un bebé con enfermedad genética. Sale este resultado. Entonces, un resultado positivo para una hiperplasia adrenal congénita por déficit de 21 hidroxilasa. ¿Qué hacemos? Otra vez el botón de pánico. Afortunadamente ya existen opciones terapéuticas para hacer unos marcadores específicos para cada una de estas enfermedades. Estos estudios se pueden hacer de forma preimplantatoria de embriones que están previamente estudiados, biopsiados, desarrollados y están congelados y listos para ser transferidos. Y en el momento en el que sabemos que tenemos este estudio, hacemos o corremos ese estudio a los embriones genéticamente, a los embriones y sabemos cuáles embriones vienen genéticamente sanos y cuáles están enfermos. Y de esa forma podemos transferir un embrión genéticamente. Entonces esta pues es una enfermedad recesiva, un padre portador, madre puede ser portadora. Si uno de los dos es portador, pues el riesgo es cero, pero si los dos son portadores, el riesgo de tener un bebé con afectación es del 25%, uno de cada 4. ¿Se juega la suerte o no? Segundo caso, una pareja que desea realizar un tratamiento de reproducción asistida con donante de óvulos. Este es otro grupo de pacientes también donde nos encontramos una opción terapéutica muy bonita y es que antes de hacer la selección de los donantes, uno puede hacer el estudio a la pareja que va a ser el donante tanto de los espermatozoides como de los óvulos y ese estudio puede generar un match con la donante. En este caso escogí un caso de un hombre, una pareja donde el hombre va a ser el donante de los espermatozoides. Pues no va a ser el donante, va a entregar sus espermatozoides y van a utilizar una donante candidata. Y el resultado, cuando existe alguna enfermedad monogénica que se pueda presentar en la combinación entre esta pareja, el resultado saldrá así y nos permitirá saber que no es una donante idónea, no es una forma en la que podemos, mejor dicho, tenemos que hacer el cambio de la donante y escoger una donante que no tenga esta enfermedad. Otro grupo, también el mismo estudio, pero con una pareja que desea iniciar búsqueda de embarazo, también son sanos. Y esta pareja me llama la atención muchísimo. Es una mujer, viene de Países Bajos y tiene diferentes variantes monogénicas encontradas. Dentro de esas, una muy importante, que está en el cromosoma X. Ese cromosoma X, pues evidentemente el riesgo, si tiene un niño, va a ser muy alto. También podemos hacer la selección del sexo y escoger embriones de sexo femenino para hacer la transferencia y evitar el riesgo de tener un niño genéticamente enfermo. O en caso de que esta pareja quiera tener un varón, se hace el mismo estudio que en el primer caso, donde se hace el marcador específico para la enfermedad del cromosoma X y se escogen los niños que están genéticamente sanos y se descartan los que están enfermos. La idea es romper muchos paradigmas. Yo quisiera explicarles este protocolo que lo estaba haciendo mientras hacía esta presentación. Tenemos muchas parejas que tienen el deseo del embarazo. ¿Qué pasaría si a todas, o un porcentaje alto, incluso no tiene que ser a las dos, sino a uno de los dos miembros de la pareja, hiciéramos el estudio informativo para saber qué pacientes son portadores de alguna enfermedad? Recuerden que el 80% de la población son portadores. Yo soy portador. Y ya teniendo el estudio, podemos hacer una una valoración genética con el genetista, apoyarnos en un genetista que nos pueda decir, bueno, mire, el riesgo de presentar la enfermedad es este. Ustedes tienen una pareja, vale la pena que se hagan un estudio o no se hagan un estudio adicional. Hacer un tratamiento de reproducción asistida, haciendo una biopsia embrionaria y haciendo una selección de un embrión sano para tener un bebé sano. Esto no solamente lo estamos utilizando nosotros, esto no es nuevo. Realmente, cuando yo revisaba artículos desde el 2017, 2018, 2022, 2023, en todas partes están empezando a utilizar estos estudios, porque estos estudios se van a convertir en una herramienta diaria para determinar qué enfermedades podemos manejar y cómo las vamos a manejar, cómo vamos a hacer los tratamientos, cómo vamos a definir incluso antibióticos y la facilidad o la tolerancia que tiene una persona a un antibiótico, a un medicamento, a una quimioterapia, todo va a depender de la parte genética. Entonces esto no es nuevo solamente en esto, sino en muchas más cosas y vale la pena
que lo metamos dentro de nuestro un diagnóstico y terapéutico. Y finalmente yo quisiera traerles lo que viene para el futuro. ¿Qué pasa si en lugar de Facebook tener todos sus gustos y de dónde es, trajera un estudio que le dijera, yo soy portador de la proteína BBS4 y puedo presentar todas estas enfermedades? Esto ya se hizo. Ya se inició un proyecto, que es un proyecto que se llama My Gene Friends. Lo encontré por internet. Desafortunadamente todavía no existe la aplicación, pero es una red social que va a linkear los genes, las enfermedades genéticas y personas. Y esto va a permitir poder hacer un algoritmo muy bonito donde nuestras amistades podemos revisar la interacción entre humanos, humanos con genes o por enfermedades y de acuerdo a eso hacer, pues todo esto es lo que puede hacer directamente el algoritmo, así como el algoritmo nos trae una parte comercial, nos dice que queremos un carro, que queremos un reloj, que queremos unos tacones, también nos puede decir un grupo de personas que presentan las mismas enfermedades y relacionarnos con ellos si tenemos esa enfermedad para compartir experiencias y todo lo que está sucediendo, o de forma contraria, esto es lo que uno puede hacer todo el buscador, y el buscador le mira por proteína, le mira por poblaciones, le mira el ADN, incluso las enfermedades, y este es un ejemplo de esta red social, donde se hizo un estudio sobre 52 genes de la fibrosis hepática congénita, y las relaciones en rojo son las enfermedades, son las amistades, las relaciones en gris son las enfermedades compartidas, proteínas compartidas en violeta, los perfiles evolutivos similares en verde. Y se pueden agrupar incluso las poblaciones de acuerdo a las enfermedades o a los síndromes que se pueden presentar, el síndrome de Bardet-Biedl, el síndrome de Joubert-Méquez y el síndrome de Locken-Lange-Nefroptosis se pueden agrupar, y esto permite que una pareja, por ejemplo, si se quiere conocer y quiere hacer este estudio, simplemente puede decir, bueno, listo, yo soy portador de esta proteína que está acá, él es portador de esta proteína que está acá, como no compartimos la misma, pues podemos tener un bebé. Y va a ser un bebé que va a ser portador de dos potenciales enfermedades muy graves, pero que no va a presentar. No es perfecto, todavía estamos avanzando, pero es un avance gigante. Uno de los problemas más grandes son las fallas o los errores en la lectura del ADN, las controversias éticas que va a traer para el momento del relacionamiento con las otras personas, y pues la pregunta es si sería más costo efectivo ofrecer estos estudios de forma rutinaria a una pareja que se quiere embarazar o esperar a tener un niño genéticamente enfermo para tomar la decisión de hacer uno de estos estudios. El comité de la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia ya se pronunció, se hizo un primer pronunciamiento en el 2005, otro en el 2011 y el último fue en el 2017, donde dice, miren, esto está avanzando, vamos muy bien, pero todavía no está totalmente definido, y lo recomendable es hacer un tamizaje genético que debe ser ofrecido a todas las mujeres que desean embarazo o incluso que ya están durante el embarazo. Si sale positivo, debería hacerse el estudio a su pareja. Estas mujeres tienen la posibilidad de decidir si quieren hacerlo o no quieren hacerlo. Es decir, usted puede tomar la decisión de no hacerse el test, pero muchos seguros de muchas partes del mundo están tomando la decisión. Si usted firma el disentimiento, el seguro no se hará responsable sobre su enfermedad y deberá ser usted el que asuma el costo sobre la enfermedad de sus hijos. Uno de los ejemplos más bonitos está en Israel, donde la enfermedad de Tay-Sachs se presenta en 1 de cada 26 personas. Esa enfermedad era un riesgo altísimo porque los niños generalmente vivían hasta los 2, 3 años y morían de una forma bastante cruel. Se empezó a hacer este estudio, se empezó a hacer otro estudio sobre las proteínas, y las personas que presentaban la proteína o que presentaban un tamizaje positivo debían hacerse un estudio genético previo a la implantación para evitar tener un niño con la enfermedad. Y esto redujo una enfermedad que tiene una prevalencia de más o menos 1 en 500 a 1 en 1000 a menos de 1 en 10.000, 1 en 15.000. Es decir, el cambio ha sido inmenso. Sí, hay que informarlo también a los familiares, hermanos familiares también, si existe algún riesgo, y el tamizaje genético preconcepcional no va a reemplazar el tamizaje genético neonatal. Entonces también se puede hacer porque incluso se van a detectar diferentes cosas. Costo es elevado. Siempre debe existir una consejería genética cuando se va a hacer alguno de estos estudios. Las enfermedades pueden ser diagnosticadas y, pues lo más importante, lo que queremos es tener un niño sano, y existe esta herramienta para lograrlo. Gracias.